¿Están en victoria? Amén. Amén. Tenemos que estar contentos, tenemos que estar dichosos por estar aquí, así como apagaditos. Le damos la gloria al Señor, lo exaltamos el día de hoy porque estamos reunidos en este lugar, nos sentimos contentos, porque un día más podemos adorarle, cosas que muchas veces o muchas personas no pueden hacer, pero nosotros sí podemos. Entonces vamos a aprovechar el tiempo, vamos a orar por un momento, cierre sus ojos, vamos a abrir nuestro corazón, nuestra mente, para que el Señor entonces nos ministre en esta noche. Amén. Dios Padre amado, exaltado sea, glorificado sea, Señor. Para ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Para ti sea toda la alabanza, Padre amado. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Gracias por poder compartir con mis hermanos, Señor, por poder conocer más de tu palabra, Señor, en esta noche, Señor. Queremos, Padre, te pedimos, clamamos, Señor, que tú derrames bendiciones sobre este lugar, que derrames de tu Espíritu Santo, Señor, entendimiento, Padre, que nos quite, Señor, de nuestra mente y nuestro corazón toda dureza, toda coraza, que nos permita, Señor, interiorizar tu palabra, Señor, que no permita aquello que quiera interponerse, distraer nuestra mente, sea reprendido y echado fuera en este momento, en este lugar, en el nombre de Jesús. Señor, toma tú el control de todas las cosas, Señor, los ponemos en tus manos. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermano, en la noche de hoy estaba buscando un tema para poder compartir con ustedes. Y bueno, me llegó en una de esas predicaciones y de esas algunos canales que escucho. Y trataba de un tema que muchas veces no lo consideramos o muchas veces está muy infravalorado. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces no se le presta la suficiente atención, muchas veces se pasa desapercibido y es algo que nos afecta a todos, a buenos y a malos, a feos y a bonitos, a altos y a bajos, a todos. Nos afecta a los inconversos, a todos. Esto que le traigo ahora, o lo que le quiero hablar, se trata de un sentimiento que nos impulsa a hacer muchas cosas, que muchas veces nos hace sufrir, nos hace padecer y nos hace muchas veces hacer locuras o nos hace separarnos de lo que es la conexión con el Señor. Y hoy precisamente quiero hablarles de la culpa. ¿Quién no se ha sentido culpable? ¿Quién no conoce este sentimiento? ¿Quién a veces piensa que podemos dominarlo, que podemos controlar la culpa de alguna forma? Y muchas veces no entendemos cómo se comporta, cómo funciona, cómo se define y perdemos un poco la noción de cómo asumirla, de cómo llevar a cabo este sentimiento. Sé que muchos pueden dominar la culpa y más aún cuando nos metemos con la suegra, porque ahí no tenemos sentimiento de culpa porque lo que le hacemos, pero no, hoy vamos a hablar de esa culpa que nos hiere, de esa culpa que muchas veces no sabemos controlar, de esa culpa que a través de la palabra del Señor podemos conocer que tanto personas de renombre, personas grandes en la Biblia, sufrieron de esto, se hicieron partícipes de este sentimiento y lo expresaron de diferentes formas. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre cómo afecta entonces la culpa, específicamente en el cristiano. Vamos a hablar un poco sobre el impacto que esto tiene en nuestra vida espiritual. ¿Qué nos dice, qué nos arroja la Biblia con respecto a este sentimiento? Y un poco ver en ejemplo cómo lo trataron algunos protagonistas de la Biblia. Entonces, para eso vamos a empezar hablando un poco sobre la definición de culpa o qué significa culpa, para que todos hablemos un mismo idioma y todos estemos en un mismo sentido. Entonces, la culpa es un sentimiento de responsabilidad por una acción que consideramos incorrecta. En otras palabras,
La culpa es aquello que viene después de que hacemos algo, o bien que sea incorrecto delante de Dios, que se traduce en un pecado, o bien que conocemos o hacemos que hacemos mal a alguien o herimos a alguien. En sí es un movimiento, es una acción errática que de alguna manera genera un daño o un dolor a otro, y la consecuencia de eso es lo que sentimos como culpa. Puede ser una herramienta útil que nos impulsa a corregir nuestros errores o a mejorar. Como personas, sin embargo, cuando la culpa es excesiva, nos desconecta de Dios. La culpa es un sentimiento que a veces nos paraliza, nos roba la paz y nos aleja del Señor. Entonces, para eso vamos a usar la Biblia a ver qué nos dice sobre esto. Les invito entonces a que abramos la Biblia en Hechos 12:1. Hebreos 12:1. Lo tenemos ahí. Y dice así, solamente ese versículo. Por tanto, vosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Para darle otro matiz a ese mismo versículo, lo leemos en la NBI que tengo aquí. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Este versículo nos dice un poco, o nos establece lo que significa la culpa, pero lo separa del pecado. Entonces, ahí donde dice peso, vamos a poner la palabra culpa, que es aquello que nos afecta, que muchas veces llevamos, que muchas veces nos atormenta o no nos deja estar en paz. Entonces, para eso, en nuestra vida cotidiana muchas veces este tipo de sentimientos no lo atendemos. De hecho, en esta jornada que tuvo Jason cuando hacía los estudios los domingos en la mañana, el mayor parte de la enseñanza trataba sobre cómo sanar aquellas heridas que fueron hechas en nuestro pasado. Pero eso se traducía en que seguíamos o bien con la culpa, o que nos llevábamos el peso de lo que estaba sucediendo, de lo que no hemos sanado. Y fueron muchas clases, y él de alguna manera nos enseñó a cómo abordar la culpa o cómo poder trabajar con ella para poder sanar. Y es precisamente lo que quiero hablarles hoy, de cómo podemos entonces trabajar nuestro espíritu para echarlo a un lado. Y más que echarlo a un lado, para ser libre. Por eso quisiera hablarle un poquito sobre el origen de la culpa. Y esto viene del libro de Génesis, o lo podemos ver en los primeros vestigios en el libro de Génesis, en el versículo 3 del 8 al 10, donde habla un poco sobre la culpa que tenía Adán y Eva luego de que comieron el fruto prohibido. Fíjense que una vez que ellos hacen este acto, lo primero que hacen es esconderse. Lo primero que hacen es apartarse. Lo primero que hacen es sentirse mal por lo que han hecho, y empieza entonces, es el primer momento donde esa bolsita de la culpa empieza a llenarse o empieza a tener ese primer peso. Entonces vemos a través de la palabra cómo entonces el ser humano desde el origen o desde el principio ya viene cargando con este sentimiento, y es entonces donde digo que muchas veces está infravalorado. ¿Por qué? Porque nos afecta tanto en nuestra vida y muchas veces no sabemos lidiar con él. Veamos entonces
¿Qué nos dice? Segunda de Corintios 7:10. Dice, lo leemos ahí, si lo puede poner. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Entonces, aquí metemos otra variable que nos ayuda entonces a liberarnos de esto. Y es esa palabra que dice, que está ahí, que es arrepentimiento. Entonces, una de las cosas o de los primeros pasos que tenemos que tener en cuenta para liberar la culpa es precisamente el arrepentimiento. Entonces, antes de entrar en los pasos que debemos seguir o los pasos que nos ayudan según la Biblia a dejar de esto, vamos a hablar un poco sobre el impacto de la culpa en nuestras vidas. Porque es tanto, o lo podemos ver tan seguidamente, que podemos denotarla de la siguiente forma. Dice, es un sentimiento tan fuerte que nos hace sentir miserables muchas veces. ¿A usted no les ha pasado que sin querer maltratan a alguien, quizás verbalmente, pero luego cuando están a solas o cuando están en su cama, cuando están ahí, empieza ese sentimiento a aflorar? Empiezan a sentirse mal, empiezan a decirte, pero ¿quién soy yo para hacer esto? Y empieza ese sentimiento de culpa, empieza a ese saquito empezar a llenarse con ese peso. El Salmo 32:3 dice, mientras guardé en silencio, mis huesos se fueron consumiendo por gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pasaba sobre mí. Y este versículo lo escribe el rey David, cuando pasaba entonces por ese sentimiento de culpa por lo que había hecho, que había entregado en manos del enemigo a este señor, y sentía desde el primer instante cuando le pusieron el ejemplo del dueño y las ovejas, que dice que él reconoce que él hizo mal y que actuó mal, empieza este sentimiento, y en este versículo podemos ver cómo físicamente estaba siendo afectado por este sentimiento. Fíjense que se lo vuelvo a leer, 32:3. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando por el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y fíjense entonces cómo podemos ver a un hombre que según la Biblia era conforme al corazón de Dios, pasar por esto. Por eso le decía al principio que esto no escapa ni de cristianos inconversos, ni de buenos ni malos. Todos vamos a experimentar este sentimiento. La culpa no confesada puede llevarnos al fracaso, a la depresión, y muchas veces esto es la primera causa, muchas veces, de suicidio, de perder la vida, y eso está afectando a nuestra sociedad, y más que todo el impacto es hacia los jóvenes. A esos jóvenes que poco han experimentado ese sentimiento de culpa y que no saben cómo controlarlo. No saben cómo lidiar con este sentimiento, y lo primero que les pasa por la mente es estas acciones. Y fíjense que esto no escapa de nadie. Vemos también, a ver si lo tengo por aquí, en Primera de Reyes 19:4, a ver si saben quién es que dijo esto. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. A ver, Elías.
Entonces Elías, con ese sentimiento de culpa, luego de quitarle la vida a todos estos sacerdotes de ese Dios, y eso que fue impulsado por Dios, fue inspirado por Dios, que en realidad no tenía culpa, aún más sin embargo ese sentimiento lo llevó entonces a este lugar, a estar apartado, a estar allá y a decir que le quitase la vida. Entonces fíjense cómo este sentimiento es tan profundo, este sentimiento es tan grande y que no lo sepamos controlar nos puede llevar a una separación del Señor, a tristeza, a estrés y bueno, a muchas cosas más. Entonces, muchas veces el impacto que esto nos causa es que a veces nos aislamos. Pretendemos, así como hizo Adán y Eva, que este sentimiento, aislándolo, entreteniéndolo con más trabajo, con entretenimiento, con otras cosas, actividades diarias, no, pretendemos que ya se va a apartar de nosotros. Que no, pero minutos después, o el día después, vuelve otra vez este sentimiento a aflorar. Esto también nos puede causar en nuestra vida cristiana estancamiento espiritual. ¿Por qué? Porque al aislarlo, al apartarnos, hace entonces que no queramos volver a conectarnos con Dios por este sentimiento que le he defraudado a Dios, me siento mal, he pecado. Fíjense que como testimonio personal, esto fue algo que yo tampoco pude controlar en su momento. Yo cuando estuve en la iglesia fue a muy corta edad, tenía eso de 16, 17, y hubo un pico alto de la relación con el Señor, a tal punto que en la iglesia anhelaba estar en la iglesia, a pesar de que era joven, estar ahí. Luego por circunstancias de la vida, fui a la universidad, aún seguía ese fervor, pero ya no podía congregarme porque estaba en otra ciudad y no podía estar más cerca. Más sin embargo, me dije a mí mismo, pero no es necesario congregarse, y bueno, seguí así. Pero luego poco a poco fui cayendo en aquello que me apartó del Señor, que fue el pecado. Y llegó un punto donde dije, no puedo volver. O sea, es decir, tenía el sentimiento de culpa tan alto que me avergonzaba de lo que estaba sucediendo en mi vida, de cómo estaba pasando, y llegó un punto de decir que esto no deben decirlo. Cuando lo haga en serio, vuelvo otra vez. Sin saber que después de decir eso y salir a la calle, un carro me puede atropellar y ahí se acabó mi vida. O puede pasar algo. Entonces, muchas veces pretendemos que nuestra vida va a ser longeva o muy... y dejamos las cosas, y este sentimiento de culpa muchas veces nos obliga a apartarnos del Señor. Pero bien, vamos a ver el cuarto punto que dice, ¿cómo podemos lidiar o ser libres de la culpa? Pero para eso quiero enseñarles primero qué no debemos hacer. Amén. ¿Qué no debemos hacer? No debemos adormecer la culpa. ¿Con qué? No debemos adormecerla con tratar de apartarnos, con aquello, no, bueno, vamos a acercarnos un poco al alcohol, a engaños, a mentiras, a todas estas cosas que lo que hace es que el sentimiento de culpa crezca o se haga más fuerte luego. No podemos negarla, no podemos engañarnos nosotros mismos diciendo que todo está bien y que este peso podemos lidiar o que incluso no tenemos nada. ¿Qué no podemos hacer? No podemos enterrarla, como bien les dije, en el trabajo, en los quehaceres. No, me voy de vacaciones y ahí seguro se me olvidará. No podemos entonces intentar enterrarla con entretenimiento, no sé, hacer algo que de alguna manera creemos que nos va a enterrar la culpa. Y bueno, y otras cosas, castigando la culpa, haciendo una lista de cosas como por ejemplo, bueno, como me siento culpable, voy a orar más, voy a ir a los ayunos, voy a ir tal.
porque nos volvemos legalistas, hermano, nos volvemos una iglesia donde nada más vamos por sopesar algo que nos está fallando. Entonces, esto sí lo podemos hacer, pero lo podemos hacer luego de lo que primero debemos hacer. Pero ya les digo que vale, ¿qué no debemos hacer? No debemos traspasar la culpa. ¿A quién no le ha pasado que de repente se despiertan en la mañana, tienen este sentimiento, su esposa le dice, buenos días, mi amorcito, ¿cómo estás? Bueno, tiene. O ¿qué pasa? La pagamos con otro, traspasamos la culpa, la pagamos con los que no deben pagar la culpa. Hoy me daba risa por una canción que tenía David ahí, que decía que la esposa se levanta con cara de qué era, bueno, una cara fea, ¿no? Entonces, la cosa es tratar de lidiar con estos sentimientos, no traspasar la culpa a los demás. Tampoco se deben neutralizar pensando que no voy a cometer más errores, pensando de que no, yo esto lo hice así, pero ya no, porque hermanos somos humanos, por los humanos tenemos tendencia al pecado y podemos volver a caer en esto. No podemos dejar sin resolver este tipo de culpa. Y por supuesto, una de las más resaltantes de lo que no debemos hacer es que no debemos buscar a alguien para arreglarnos con esa persona solamente por el sentimiento de culpa, sin que sea sincera, sin que primero lo hagamos con Dios. Bueno, ya le vamos a decir qué es lo primero que debe hacer. Vamos a leer un poco en Romanos 3:23, que dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero fíjense que ¿quién dice esto? Esto lo dice el apóstol Pablo. Una persona que antes de entregarse a los caminos de Dios, básicamente era un terrorista de cristianos. Una persona que maltrataba a los cristianos, que los acorralaba, que los perseguía. Ustedes se imaginan el sentimiento de culpa que pudo haber tenido Pablo. Pero Pablo entendió algo que muchas veces olvidamos, y si seguimos leyendo, en el capítulo 24 dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús efectuó. Entonces Pablo ya nos da los primeros vestigios, las primeras pinceladas de qué es aquello que debemos hacer en primer lugar. Entonces llegamos a la parte donde debemos entonces hacerlo en secuencia. ¿Cuáles son los pasos que debemos hacer para librarnos de esta culpa? Lo primero, confesar nuestros pecados, hermanos. Dice en 1 de Juan 1-9. Se lo leo, si no. Sí, 1 de Juan 1:9. Bueno, se lo leo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ajá, lo mismo que dije. Entonces, lo primero que debemos hacer es confesar nuestros pecados, tener un arrepentimiento genuino. ¿Y por qué genuino? Porque a Dios no se le oculta nada. O sea, no hagamos como Adán y Eva, que intentemos ocultarnos de Dios. Si nos arrepentimos ante Dios, nos estamos arrepintiendo genuinamente, es decir, no podemos ocultar este sentimiento. El Salmo 32 dice, el 32:5 dice: pero te confesaré mi pecado y no te ocultaré de mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Adivinen quién dijo esto? David, justamente después que se sentía como se sentía, donde sus huesos se estaban estremeciendo, donde se sentía tan afligido. Justo después del capítulo ese dice: pero confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Entonces nos deja entender entonces que el primer paso que tenemos que hacer es confesarnos ante el Señor, arrepentirnos de lo que hicimos. El segundo paso sería
aceptar el perdón de Dios. Es fundamental creer que Dios nos perdona por nuestros pecados. Su amor es incondicional y su gracia es suficiente para perdonar cualquier cosa. Dice el versículo 24 del que estábamos leyendo, dice, lo que decía Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Dice, camina en la verdad, vive en la verdad en Cristo que ha dado, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, una vez que nosotros aceptamos el perdón de Dios, porque si no cumplimos este paso, es como que no estamos, y eso suele pasar mucho, no cerramos esas heridas, que precisamente lo que más trabajábamos con lo de Jason, lo que más resaltaba. No aceptamos que Dios nos perdona. Incluso la Biblia dice que Dios se olvida de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, y somos nosotros quien traemos a colación nuevamente eso. No lo liberamos, no lo soltamos. Entonces por eso es que es importante aceptar el perdón. Dios no quiere que vivamos bajo la opresión de la culpa, sino que nos acerquemos en Él en arrepentimiento. Aceptar la gracia de Dios, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Jesús. Entonces Dios nos garantiza de alguna manera, según la Biblia, que Él nos libra de esta condenación mediante la redención de Cristo, mediante Cristo Jesús. El sacrificio de Jesús fue por nuestras rebeliones. Él molió nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, dice Isaías 53:5, si lo puedes poner. Bueno, termino leyendo y dice, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz y gracia, a sus heridas fuimos sanados. Entonces Dios nos deja dicho en su palabra que si Él nos perdona, ¿por qué nosotros entonces no podemos sanar, no podemos perdonar a nosotros mismos? Entonces, el tercer paso es perdonarnos a nosotros mismos. A veces es más fácil perdonar a otros y no perdonarnos a nosotros mismos. Sin embargo, muchas veces no aceptamos nuestros errores para poder sanar. Dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Entonces vemos como Dios nos recalca siempre que Dios nos justifica, aparte que dio a su Hijo para precisamente limpiarnos, para precisamente sopesar ese sentimiento de culpa, para llevarlo en la cruz, y todavía sí hacemos como los jovencitos o los que somos testarudos, cabezaduras, que no nos libramos de este peso. Y por último, aprender, esto sí hay que resaltarlo, aprender de nuestros errores, hermano. Si no entendemos o si no aplicamos cómo aprender de nuestros errores, vamos a caer en ese círculo vicioso. En ese círculo donde volvemos a caer en error, nos podemos arrepentir, nos podemos perdonar, pero si no, entonces no aprendemos de nuestros errores, entonces nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí con ese peso, con esa culpa, con esa aflicción, con ese estrés, con esa culpa, con ese saco lleno de culpa que nos pesa y no lo dejamos a los pies de Cristo. En conclusión, la culpa no tiene la última palabra en tu vida. Es Cristo quien perdona y restaura y nos hace libres. Tenemos que entender esto. Hoy es el día para dejar atrás el peso de la culpa y caminar en la plenitud de la gracia de Dios. Es una gracia inmerecida, hermano. Es una gracia que, si fuera por nuestros propios méritos, no seríamos nunca salvos, hermano. Sí. Y gracias al Señor, gracias a ese regalo, podemos entonces dejar nuestras cargas, nuestro peso, nuestra culpa al Señor. Y es por eso que
en esta noche quiero decirles, hermanos, que vamos a aprender, vamos a tratar de seguir esos pasos, vamos a tratar de comprender y de hacer entender a otros hermanos que debemos descansar en el Señor, que debemos permitir que el Señor nos limpie, nos purifique, nos ayude a dejar nuestras cargas a Él, que Él nos ayude cada día, e incluso decirle a nuestros hijos, decirle a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, que debemos descansar en el Señor. Conocemos cada uno de los que están aquí, personas o hermanos que están heridos, hermanos que necesitan sanar, que necesitan dejar esta bolsa atrás y dejarlo a los pies del Señor, que quizás usted lo sabe hacer, pero Él no lo sabe hacer, o Él no entiende cómo hacerlo. Entonces allí, hermanos, es donde Dios necesita, los hermanos necesitan personas que le ayuden a cómo acercarse al Señor. Entonces está en manos de Cristo, pero es de parte de nosotros también poder ayudar a otros. Lo dejo con Filipenses 3:13, que dice lo siguiente. ¿Me puedes poner, por favor? Dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Dice: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pero hay algo importante que quiero dejarles con este versículo, con el anterior. Dice: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Bueno, Dios nos invita en esta noche a dejar eso atrás, a avanzar en Cristo, a buscar esas coronas, a buscar ese premio, a buscar esa conexión especial con el Señor, que muchas veces este saco, este peso, esta culpa no nos deja llegar y no nos deja avanzar. Pero Dios les guarde, Dios les bendiga. Esperemos que el Señor nos ayude entonces a trabajar con estas emociones. Amén. Dios les bendiga.